Buenas noches, chicos. Buenas noches. Voy a ir empezando mientras los demás se van conectando. ¿Me escuchan bien? Okay. Bueno, tengo lista, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 personas. Voy a ir iniciando porque la verdad es que solamente tenemos 45 minutos de la reunión y hay que aprovechar el tiempo. Muy bien, chicos, bienvenidos a lo que es esta asignatura de Cultura de Paz. Es una asignatura en donde ustedes van a aprender lo que es el concepto de paz y cómo aplicar ese concepto a su vida cotidiana y a la vida profesional también. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar viendo durante este cuatrimestre? Vamos a estar viendo, por ejemplo, hoy vamos a empezar con el tema de lo que es la cosmología de los conceptos de paz, es decir, el concepto que hasta hoy nosotros conocemos como paz. Ese concepto se puede utilizar en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, ¿cómo podemos aplicar el concepto de paz en diferentes puntos vitales en donde se desarrolla el ser humano? Vamos a estar también, vamos a conocer en esta primera sesión lo que es el concepto de justicia social, donde podemos aplicar lo que es este concepto, la paz y la libertad. Otro tema también que vamos a estar abordando el día de hoy es la libertad y el libertinaje, es decir, hasta qué punto chocan estos dos conceptos. ¿Será que es lo mismo libertad y libertinaje? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Eso lo vamos a estar viendo más adelante, para mientras se van conectando los demás chicos. Durante las próximas 11 sesiones vamos a estar estudiando lo que es el origen y la forma de la violencia. Vamos a conocer el concepto de violencia, vamos a conocer el concepto de injusticia, los diferentes tipos de violencia que existen alrededor de 15 tipos de violencia. A lo mejor nosotros no los conocemos todos, ¿verdad? O a lo mejor hemos sido objeto de una de las clasificaciones de violencia y no los conocemos, no lo sabemos. Entonces aquí vamos a aprender a identificarlos. También vamos a estar hablando acerca de lo que es la violencia y la marginación, discriminación, esos temas que, si bien es cierto, durante toda la historia, ¿verdad?, de la humanidad se ha venido luchando por erradicar estos flagelos. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, en el pleno siglo XXI, todavía continúa esta lucha de la discriminación, por ejemplo, ¿verdad? Sobre esta lucha sobre la violencia en Nicaragua, la violencia contra las mujeres, es un tema también que vamos a estar abordando durante este cuatrimestre. También un debate acerca de lo que es la violencia y la justicia. ¿Van de la mano o no van de la mano? ¿Se aplican conjuntamente en nuestro país? Son temas que también vamos a ir desarrollando poco a poco durante estas sesiones. Otro de los temas, chicos, también que vamos a estar viendo es la resolución pacífica de los conflictos. Y este es un tema muy importante porque así como vamos a estudiar el tema de la paz, el tema de las violencias, pues también debemos de conocer la otra cara. ¿Y cuál es en este caso? El evitar llegar a una confrontación y llegar a un arreglo o a una solución pacífica para evitar precisamente llegar a la violencia. Y no menos importante también, pero ya dentro de las últimas unidades vamos a estar estudiando lo que son los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, vamos a estar hablando acerca de lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Les voy a pedir que por favor pongan en silencio su micrófono para que no haya interrupción. Cuando ustedes quieran hablar, entonces solamente levantan la mano. Ahí en la pizarra ahí ustedes van a encontrar un botoncito donde dice levantar la mano y automáticamente yo lo leo, lo veo y así le doy la palabra.
Ok, vamos a estar hablando también de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo vamos a estar estudiando ya en las últimas sesiones, lo que es la contribución internacional a la cultura de paz. Vamos a estar hablando también acerca de los fundamentos de una cultura de paz para Nicaragua, aterrizando un poquito, ¿verdad?, lo que es del plano internacional a la parte nacional, que es lo que también nos interesa saber. Y como unos temas de las últimas sesiones, el trabajo de la UNESCO, qué ha hecho la UNESCO por este tema de la justicia, por este tema de la paz, por mantener lo que conocemos o lo que vamos a conocer como cultura de paz. Bien, les acabo de dar un resumen básicamente de lo que vamos a ver durante todo este cuatrimestre, durante todas estas sesiones. Y vamos a empezar pues, con la sesión número 1, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Bien. Permítanme compartirles. Buenas noches, profe. Buenas noches, Danieli. Compartirles la presentación. Son las 7:07 de la noche. Tipo 7:15, 7:20, voy a pasar asistencia para que estemos pendientes, por favor, a la hora que yo estoy pasando asistencia y así usted me diga presente para yo poderle poner su presente, ¿verdad? Ok, una de las cosas muy importantes también que quiero abordar antes de iniciar la clase es precisamente lo del repositorio, ahí en la plataforma. Ustedes ahí van a encontrar lo que es el enlace para el grupo de WhatsApp. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en un grupo donde vamos a estar hablando, discutiendo acerca de no sé, alguna duda, sugerencia, comentarios que quieran hacer referente al tema o a la clase en general, cualquier información, también comunicado que yo quiera compartir con ustedes, es el único medio por donde voy a estar interactuando con ustedes. Por eso es muy importante de que se entren a la plataforma, a la clase de cultura de paz y puedan acceder a lo que es el grupo de WhatsApp. Hasta el momento tengo como 40 alumnos, pero esta clase es casi de 75 alumnos, o sea, que es bastante grande el grupo y prácticamente solo está como el 60% de lo que deberían estar. Buenas noches a los que se están conectando, Cristian, José Gabriel, Sharon. Buenas noches. Okay. No sé si me escuchan. Sí, entonces, Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues voy a empezar la clase. Bien, el día de hoy, chicos, nos corresponde lo que es, buenas noches a todos, lo que nos corresponde la unidad 1, que lleva por título el concepto de paz. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, entre otros temas también muy importantes y relevantes. ¿Cuáles son esos temas? Pues bien, vamos a estar hablando acerca de lo que es la cosmología de los conceptos de paz, es decir, las diferentes esferas en donde se puede ocupar o donde se puede colocar lo que es este concepto, ¿verdad? Vamos a estar hablando también acerca de la justicia social y la violencia, la paz y libertad, y la libertad y el libertinaje. Esos son los temas que vamos a ver en esta sesión. Bien, hablando de lo que es la cosmología de paz, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué significa cosmología? Les pregunto, alguno de los que, a ver, quiero ver cuántos están conectados. Cosmología de paz. Jaime López, buenas noches, Denise, Samantha, cosmología de paz. La cosmología. Bien, cuando hablamos de la cosmología, nos estamos refiriendo básicamente al utilizar el concepto de paz desde una perspectiva global, desde una perspectiva cultural y desde una perspectiva filosófica. Es decir, el utilizar el concepto de paz desde diferentes esferas de la vida del ser humano. Si bien es cierto, pues nosotros conocemos y tenemos, ¿verdad?, lo que es un concepto de paz a manera general. Por ejemplo, alguien que me quiere decir que entiende
¿Qué entiende por paz? Concepto general. ¿Qué es paz para usted? Hola, perdón, hola, profe. Buenas noches, Lucy. Buenas noches a usted, a todos mis compañeros. Yo, bueno, ya había visto esta clase, pero en otra universidad, pero según lo que yo entiendo, ¿no? Cada uno ve la paz de una perspectiva diferente, porque yo le voy a decir un ejemplo. Si usted tiene un esposo y su esposo le pega, usted no tiene paz. Si mi compañera, sus papás la maltratan, mi compañera no tiene paz. Ahora, si mi compañero está reprimido por algún caso, él no tiene paz. Entonces, cada quien visualiza la paz con una perspectiva distinta, pero eso es un tema súper amplio. Incluso, por ejemplo, yo que creo en Dios, creo que la verdadera paz está en Cristo y es algo sobrenatural, entonces es otro tipo de paz. Y cuando nosotros hablamos de cultura, la cultura, si usted se va a Perú, a China, tenemos culturas totalmente distintas. Entonces, la cultura para lo que usted decía al inicio, en mi opinión, es aprender a respetar y a convivir y a aceptar que no somos únicos y que en la riqueza del ser humano está la diversidad. Por eso, cada quien es especial. Yo no puedo ir a China a decirles, no se arrodillan, que no le hagan reverencias, que ustedes están locos, no. Yo debo de respetar su cultura y su forma de pensar. Entonces, es básicamente eso, aprender a convivir con los demás, respetar aunque no aceptemos su forma de vivir. Mi opinión. Sí, muy bien, muchas gracias por su intervención, Paola. Paola García. Buenas noches, profe. Buenas noches. No me quedó bien claro el concepto de cosmología. Sí, cuando hablamos de cosmología, estamos hablando de definir un concepto, pero que sea aplicable a diferentes ámbitos de la vida. Bien lo decía Lucy, de que nosotros, quizás nuestra cultura nicaragüense, tiene un concepto de paz, pero es probable de que en el otro continente, ¿verdad?, en la otra parte del mundo, ellos tengan su propia cultura o su propio concepto de paz, que va a ir de la mano a la cultura de ellos. Es decir, de que nuestro concepto de paz no precisamente tiene que coincidir con el concepto que tiene otras culturas. De la misma manera, este concepto que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí les muestro una presentación, que es un concepto sencillo de paz. Así que es un estado de armonía, equilibrio y bienestar, tanto a un nivel individual como colectivo. Es decir, cuando no hay un conflicto, cuando estamos en un estado de armonía total, de tranquilidad total, en donde no hay un desequilibrio. Pero esto puede ser un concepto de usted, ¿verdad? Un concepto personal. Puede ser que en otra cultura este concepto sea totalmente diferente según la cultura de ellos. Es como, por ejemplo, aquí en Nicaragua, nosotros no comemos la vaca normal, ¿verdad? Riquísima. Pero en otros países su cultura es totalmente diferente a la de nosotros y puede ser que esté considerada como un animal sagrado, intocable totalmente. Entonces, eso es la cultura de ellos. De igual manera, me levanto a las 2, como, me cambio y me voy. Espera. Ah, ok. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ok. Entonces, precisamente cuando hablamos de la cosmología, nos estamos refiriendo a eso, a el poder aplicar ese concepto de paz desde diferentes aspectos o desde diferentes perspectivas. Bien, aquí les muestro en esta presentación otro concepto. Si se fijan, aquí les muestro dos aspectos o dos circunstancias en donde se puede aplicar el concepto de paz. Por ejemplo, si nos vamos a la parte del derecho internacional, que también es bastante válida, este concepto de paz dice que cuando nos referimos a la paz en el ámbito internacional,
dice cuando involucra a 2 o más países. O sea, por eso se llama internacional, ¿verdad? Es el convenio o tratado, es decir, que pone fin a una situación de guerra. O sea, que este concepto de paz lo podemos aplicar en el derecho internacional, pero también se puede aplicar en el ámbito personal, o sea, el ámbito de cada uno de ustedes. Y les pongo aquí este ejemplo. En el ámbito personal, la paz es un estado de espíritu, donde nos encontramos en armonía con nosotros mismos y con los demás. Eso es lo que conocemos como la cosmología del concepto de paz. Es decir, cuando un concepto se puede aplicar en diferentes situaciones o en diferentes perspectivas. En este caso, pues ya le estoy dando 2 ejemplos del ámbito personal y del ámbito internacional. Bien. Aquí les muestro otro concepto también de lo que es la paz, aplicable a diferentes perspectivas. Por ejemplo, dice que es la ausencia de guerra, es decir, en el ámbito internacional, a llevarse bien, especialmente entre las familias, bien puede ser a nivel familiar, a nivel de sociedad, a la tranquilidad, a la amistad, a la concordia. Pensamos que estar en paz es estar tranquilo, sin conflictos, sin peleas, sin guerra, que todo esté en calma y que hay buenas relaciones entre las personas. Pero realmente, como mencionaba Lucy, pues este tema de lo que es la paz como concepto, como tal, pues creo que pasaríamos aquí toda la noche hablando y dialogando sobre esto, porque es un tema bastante amplio, bastante profundo, que se los pongo de manera resumida porque si no, nos llevaríamos más de los 45 minutos o de los 90 minutos en caso que hiciéramos 2 sesiones. O sea, es bastante amplio y bastante complejo. Sin embargo, pues quiero ponérselo de la manera más sencilla para que ustedes puedan comprender con ejemplos prácticos cómo podemos utilizar el concepto de paz en diferentes enfoques o en diferentes perspectivas. Bien, un concepto de lo que es la cultura de paz, que es lo que de esta clase, ¿verdad? Lo que nos impone. Dice que la cultura de paz. ¿En qué consiste la cultura de paz? Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones. Si se fijan en este concepto de lo que es la cultura de paz, le va dando los 2 enfoques, el enfoque internacional y el enfoque personal. ¿Cuándo podemos ver lo que dice aquí este concepto? ¿Cómo lo podemos aplicar en el ámbito internacional? Cuando dice previenen los conflictos mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones. Es decir, cuando ya hablamos de naciones, estamos saliéndonos del plano nacional y pasando al plano internacional. Aquí también vamos a estar hablando ya para las últimas sesiones, lo que es la Organización de las Naciones Unidas. No podemos hablar de paz, no podemos hablar de una cultura de paz en general sin hablar de la Organización de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, que está relacionado con esta asignatura. Bien, ahora a manera de pregunta para todo el grupo, antes de pasar la asistencia, me gustaría escucharlos acerca de esta pregunta que les aparece en la presentación. ¿Qué creen ustedes que es la justicia social? Escucho los comentarios. Justicia social. ¿Es el equilibrio entre la comunidad o entre el individuo, maestra? Muy bien. El respeto, como dijo también Benito Juárez, que entre los individuos como entre las naciones el respeto del derecho ajeno es la paz. Muy bien. Paola, levantó la mano. Sí, profe. Considero igual, corroborando el comentario de mi compañera, Sí. que justicia social se refiere más que todo a la justicia de la comunidad, por así decirlo. Es como dijo mi anterior compañera, el respeto del derecho ajeno es la paz.
muy bien, muchas gracias. Kevin Delgado. Y después hacia el P. Orozco. Bueno, yo podría decirte que en sí la justicia social es la oportunidad o tener las oportunidades que que cada uno de las personas tienen como derechos, derecho a estudiar. Creo que más que todo se va en ese sentido, sino de que todos tengamos las oportunidades. Ok, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo opino que son las oportunidades a los derechos iguales, a como dicen mis compañeros, el saber ser empático también. Y si se trata de un jefe con su colaborador, tener y aceptar de que también los colaboradores podemos y somos capaces de realizar muchas actividades, aunque no tengamos el legado o el papel o algo que haga notar de que estamos al alcance como muchos jefes. Son igualdades en oportunidades al trabajo también. Ok, muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera dar su opinión? Maestra, buenas Dígame, noches. Patricia. Buenas noches. Sí, para mí, justicia social tiene que ver, para que haya paz, tenemos que actuar justamente, no tratar a las personas indiferentes, pues hacer diferencia con uno y con otros. Muy Gracias. bien. Brian. Brian. Buenas noches, profe, igual a todos. Buenas noches. Para mí es un principio fundamental para mantener una convivencia pacífica y próspera que se rige de varios, como le diría, varios principios. Solo, o sea, es un principio fundamental, pero no es el único. Hay otros que la deben de conformar. Ok, muy bien. Orozco, ¿iba a hacer otra intervención? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que la justicia social, bueno, al menos para mí, Sí. es un principio muy fundamental, ya que se basa pues, en una proporción de igualdad, también de oportunidades, y se basa también en lo que el respeto de los derechos humanos. También esto de la justicia social pienso que va más allá de un concepto tradicional de lo que es la justicia. Es algo que se centra en un cumplimiento de leyes y normas, pues más que todo. También podría ser que busca asegurar que todas las personas ya, independientemente de su origen étnico, de género, orientación sexual también, religión y esas cosas, tengan las mismas posibilidades de desarrollo y de disfrutar también de una vida plena y digna. Bueno, al menos eso creo yo, para mí, ese es mi punto de vista. Muy bien. Jaime López. Sí, la justicia social también se plantea como uno de los caminos hacia la equidad. Tiene que haber una repartición más justa de la riqueza de una sociedad, dando a cada quien lo que merece y necesita. Bien, Víctor Delgado. Bueno, pues sí, básicamente, profe, decir lo mismo que mis compañeros decían anteriormente, es la igualdad de oportunidades y de derechos humanos. Creo que son dos cosas bastante susceptibles, por así decirlo, porque en realidad ser diferentes pensamientos muchas veces nos cuesta reconocer la igualdad de derechos humanos que también tienen las demás personas. Y en realidad la justicia social es muy importante en todos los aspectos, valga la redundancia, de la sociedad. O sea, es algo imprescindible realmente. Así es. Muy bien, muchas gracias, chicos. No sé si hay alguien que quiera hacer otro aporte. Fíjense bien en este concepto. Todo lo que ustedes me mencionaron lo podemos reducir en lo que yo les estoy presentando ahorita. Ustedes me mencionaron acerca de lo que es una distribución equitativa, ¿verdad? De lo que es la justicia, el respeto a los derechos humanos,
me mencionaron algunos derechos fundamentales. Entonces, eso es justicia social, básicamente. Si en el examen, por ejemplo, les aparece, redacte con sus propias palabras qué es justicia social, creo que todas las aportaciones que ustedes dieron son totalmente válidas, porque aportan básicamente lo que es el concepto de justicia social. Es un concepto también bastante amplio, es un concepto complejo, porque cuando hablamos siempre de justicia, debemos de tener claro de que es un concepto bastante complejo y amplio a la misma vez. Pero cuando hablamos de justicia social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esa búsqueda en cuanto a lo que es igualdad de oportunidades, es decir, la parte equitativa, ¿verdad? Darle a cada quien lo que le corresponde también. Ese es el concepto básico de justicia. Justicia es eso, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde, a lo que tiene derecho, ¿verdad? Los beneficios para todos los miembros de la sociedad sin distinción, sin discriminación alguna. También lo que es el concepto de justicia social implica el garantizar que todas las personas de una sociedad puedan tener acceso a condiciones de vida dignas. Por ejemplo, lo que son los servicios básicos, por ejemplo, lo que es el tema de la educación, el tema del empleo, salud, la participación en la toma de decisiones. Si ustedes hacen un análisis de lo que dice, ¿verdad?, nuestra Constitución política, lo que son los derechos fundamentales y los derechos individuales, pues se van a encontrar con esto, ¿no? Con lo que es el concepto de la justicia social, porque eso implica este tema. Bien, aquí les muestro otro concepto de lo que es la justicia social, que básicamente es esa distribución equitativa de todos los derechos que puede tener una persona. Básicamente así lo podemos conceptualizar. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la justicia social porque está o viene de la mano con lo que es el objetivo que persigue, o sea, que todas las personas de una sociedad puedan tener igualdad de oportunidades, puedan desarrollar y lo que es promover el desarrollo humano, reducir en gran manera lo que son esas brechas de desigualdad que puede existir, ¿verdad? Sí, por ejemplo, también otro de los objetivos que persigue lo que es la justicia social es terminar este tema, lo que es la pobreza, lo que es la exclusión. En fin, cuando hablamos de justicia social o cuando hablamos de la importancia del objetivo de la justicia social, pues estamos hablando aquí también de cultura de paz. Es decir, cuando echamos a andar ese concepto de cultura de paz y lo aplicamos en lo que es la justicia social. Cuando hablamos también, ustedes mencionaron, ahí escuché una de las intervenciones acerca de los principios. Si bien es cierto, pues la justicia social es un principio, sin embargo, esta está como, o descansa, mejor dicho, en otra rama de principios fundamentales. Por ejemplo, el tema de lo que es la libertad, por ejemplo, el tema de lo que es la discriminación, la lucha por esa discriminación, sin importar el origen, ya sea étnico, ya sea de género, ya sea de religión, ya sea de la condición socioeconómica que pueda tener la persona. Siempre la justicia social va a buscar precisamente esa equidad de condiciones. Bien. Creo que no sé cuántos, bueno, según aquí me quedan 7 minutos. Voy a pasar la asistencia, no quiero quedarnos en eso y después continuamos. Todavía no tengo la lista oficial, pero ya la próxima semana espero tenerla. Voy a ir llamando, por favor, digan presente. Robin Aguilera Aguirre. Robin Aguilera Aguirre. Aris Josué Altamirano Guardado. Aris Josué Altamirano Guardado. Salma Eliet Álvarez García. Presente. Manuela Ernestina Avilés Méndez. Manuela Ernestina. ¿Dónde está Manuela Ernestina? Génesis Valesta Ayertis Calderón.
Presente. Edgardo Antonio Benavides López. Edgardo Antonio Benavides López. ¿Cómo está? Sharon Caballero Bendaña. Presente. Sara Belén Calderón Gaitán. Sara Belén. Carazo Centeno Augusto. Cindy Karina Castañeda Mendoza. Cindy Karina Castañeda Mendoza. José Gabriel Castillo. Freddy Junior Cisnero González. Presente. Sí. Manuel Alejandro Cordero. Manuel Alejandro Cordero. Está Manuel. Víctor Javier Delgado. Presente, profe. Kevin José Delgado. Kevin José Delgado. Presente, presente. Muchas gracias. Gloria Valesca Dinarte. Gloria Valesca Dinarte. Samantha Duarte. Gabriela Alejandra Gaitán. Atención. Gabriela. ¿Está Gabriela? ¿Está o no está? María Celeste Garay. María Celeste Garay. Suyen García Cardosa. Paola García Salguera. Presente, profe. Hortensia Gaso Ortiz. Presente. Carlos Manuel González Ríos. Carlos Manuel González Ríos. Alder Leonel González. Presente. Okay. Presente. Ada Minusta González. Ada Minusta González. Presente. Está Ada Minusta. Okay. Eric Jesús Gutiérrez. Eric Jesús Gutiérrez. Patricia Isabel Gutiérrez. Presente. Tatiana Gutiérrez. Tatiana Denise Gutiérrez. Lester Sebastián Gutiérrez. Lester Sebastián. Presente. Okay. Dalila Yaosta. Dalila Yaosta. ¿Dónde está Dalila? Lucy Naomi López Bonilla. Lucy Naomi. Okay. Steven Germán López Cáceres. Steven Germán. Steven Germán. ¿No está? Jaime Alejandro López. Presente. Okay. Noelia Abigail López Ramos. Noelia. Presente. Muy bien. Presente. Brian José Madrigal. Brian José. Presente. Okay. Ángel Luis Maletín Corea. Ángel Luis. Ángel Luis. No está Ángel Luis. Danelia Martínez. Danelia. Presente, profe. Muy bien. Brian de Jesús Mesa. Presente, Brian. presente. Muy bien. Enid Georgina Morales. Presente, profe. Okay. Hola, Enid. Shirley Nicole Morales Estrada. Presente, profe. Morales Estrada. Ustedes dos son hermanas. Shirley Nicole y Enid. Larisa Moreno Montes. Larisa. ¿Dónde está Larisa? Fernando José Narváez Ruiz.
Chicos, les voy a pedir que por favor vuelvan a entrar. Si se corta el tiempo, por favor vuelvan a entrar al mismo enlace, porque no he terminado de pasar asistencia. Ok, Fernando José Narváez Ruiz, Daniela Anaí Obando Rodríguez, Bernie Alejandra Obregón, Azaide de Los Ángeles Orozco, Presente, profe. Daniela Alexandra Ortiz Umaña, Daniela Alexandra Ortiz Umaña, Alex Juan Diego Osorio, Alex Juan Diego, Gerson Iván Paniagua López, Gerson, Cristian Enrique Pasquier Salgado, Presente. Estoy. Jerry Humberto Pérez Justo, Justin Joel Pérez Castañeda, Emma Delia Pérez Espinosa,